bendiga, le habla a su pastor y maestro Ever Marchán y este es su ministerio de predicación Momento Pastoral. Este es un tiempo de estudio bíblico donde estamos aprendiendo la palabra del Señor. Hemos podido estudiar varios sermones, varios temas importantes, y la semana pasada pudimos empezar una serie de estudios bíblicos titulado Los propósitos de las 7 señales de Jesús, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, cuando la palabra del Señor dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Ahí está. El propósito principal es que las personas, las almas sin Cristo, vengan a los pies del Señor. Amén. Entonces vimos la semana pasada una primera señal. Y titulamos ese sermón, ese estudio, lo titulamos El milagro en las bodas de Caná, basado en el capítulo 2 de Juan, versículos 1 al 11. Y pudimos estudiar allí el problema del hombre, sus necesidades, y cómo de alguna u otra manera está buscando algo que satisfacer, pero solamente Dios, por medio de Cristo, se puede satisfacer. Lo segundo, el proceso del milagro. Fíjese algo interesante, que Jesús dijo a los criados que llenaran las 6 tinajas de agua, ¿ok? Y luego le dieron al maestresala, al encargado del banquete, de la fiesta, que probara. Y él probó, fue vino. Sin embargo, dice la Escritura que los criados sabían que lo que él estaba tomando era agua. Pero estas cosas las hace el Señor Jesús. Y lo tercero que estudiamos es el propósito del milagro. El propósito del milagro es que Cristo manifestó su gloria. El propósito del milagro, de la conversión del agua en vino, que no es como mucha gente dice: bueno, es que Cristo le gustaba el alcohol, y entonces proveyó el alcohol, el vino, porque es parrandero y todas estas cosas. No era para eso. Realmente lo que Cristo quiso decir, enseñar, su propósito en cuanto a la conversión del agua en vino, es que solamente Jesús, solamente Dios puede cambiar la esencia de agua en vino, la esencia de un hombre sin Cristo, sin sabor, sin color, a un hombre en Cristo, un hombre renovado, un hombre colorido por la gracia de Dios. Este es el propósito. Hoy le invito a poder estudiar la segunda señal que Jesús hizo. Y la segunda señal la vamos a poder estudiar en el capítulo 4. Le invito a que vaya allá. Capítulo 4, versículo 43 al 54. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Capítulo 4, repito, versículo 43 al 54. ¿Estamos listos? Muy bien. Nos falta hacer algo. 1, recordar que necesitamos papel o cuaderno, la Biblia obviamente, y lápiz. Y lo más importante, descansar en el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Amén. Oremos al Padre Celestial. Oh buen Dios, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por este tiempo. Estamos, Señor mío, contentos que podemos estudiar por tu gracia esta segunda señal. Y necesitamos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, que nos recuerdes las palabras de nuestro Maestro Jesús. Oh Padre, que tú seas glorificado. Y Espíritu de Dios, allana todo pensamiento, quita todo muro mental, y que tu Espíritu de Dios convenza a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel anciano, que pueda estar viendo, escuchando este estudio, sea convertido, convencido por ti, Espíritu de Dios, porque tú te encargas de eso. Gracias, oramos en Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano, amada hermana y amigo que nos está viendo, estudiamos la segunda señal aquí en los versículos 43 al 54, y la segunda señal trata con la sanación
del hijo de un noble, ¿sí? De alguien que era muy importante, de un oficial del rey. Estamos hablando de alguien de alta alcurnia, si se quiere decir, ¿bien? No es cualquier persona, es alguien muy importante según la sociedad. Pero vamos a ver algo aquí interesante de que cómo Cristo trata con él y cómo este hombre al final puede ser cambiado por la presencia misma de Cristo, por la intervención divina de Jesús. Amén. Vamos a ver dos cosas importantes aquí. En primer lugar, veamos la situación del problema. Esto nos va a abarcar los versículos 46 al 49 del capítulo 4. Recuerden, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a ver entonces, en la situación del problema, en primer lugar, el hijo enfermo. Veamos el versículo 46. En primer lugar, repito, el hijo enfermo. Dice el versículo 46, dice la palabra del Señor. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Lo recuerdan? Lo estudiamos la vez pasada. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Amado hermano y amigo que nos está escuchando, nos está viendo, este era un oficial del tetrarca Herodes Antipas, quien era representante del poder político, poder político que este hombre, con todo ese poder, con toda la autoridad que tenía y bajo el gobierno de Herodes Antipas, acude ante la persona que más bien se confrontó a los poderes de aquel entonces, a los poderes religiosos inclusive, y a los poderes de la regencia para aquel entonces. Fíjense bien, el capítulo 2, versículo 13 en adelante del Evangelio de Juan. Voy a leer algunos versículos. Juan capítulo 2, 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron a sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestra? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años le fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. ¿Ok? Esto a grosso modo lo que sucede. El Señor Jesús, siendo Dios con nosotros, enfrenta sin titubeo, sin temor alguno, enfrenta a los judíos, enfrenta a los religiosos y les dice qué es la casa de Dios, qué es el templo, para qué es el templo, y le deja bien claro que es casa de oración. Amén. Entonces esto es lo que está pasando allí. Y le piden los judíos señal y él le dice: mira, destruyen este templo y yo lo voy a construir en 3 días. Ellos pensaron que estaba hablando del templo físico, pero Jesús, él estaba hablando era de su propio cuerpo, del templo de su propia carne. Jesús le habla de la destrucción de su cuerpo. Ahora bien, este noble es un representante de ese poder y vino a Jesús vino a Jesús con lo que vio en la Pascua. Fíjense en los versículos 23 al 25 de Juan 2, una vez más, pero 23 al 25 ahora. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo? En la situación del problema, que él tiene el hijo enfermo, ¿ok? Hay un hijo enfermo. ¿De quién? De un noble, de un oficial del rey, de alguien que sirve a otra persona, el cual ha sido confrontada de alguna manera con Jesús. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los judíos habían sido confrontados por Jesús. Pero este hombre acude a Jesús. Lo segundo, no solamente el hijo enfermo en la situación del problema, sino que en segundo lugar, la fe limitada del hombre. Volvamos al capítulo 4 y leamos el versículo 47. Dice el versículo 47, dice de la siguiente manera: cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. En la situación del problema, repito, vemos en segundo lugar la fe limitada del noble. ¿Por qué la fe limitada? ¿Qué tiene en malo de haberle pedido al Señor Jesús que bajara con él en la Capernaum? ¿Cuál era el problema? Bien, el noble tenía, este noble o este oficial tenía una fe limitada, incipiente. ¿Por qué? Porque él pensaba que el milagro solamente se podía producir si Jesús estuviese en su casa, si físicamente Jesús hubiera bajado a su casa. Bien, ¿sí me explico? Esta es la fe incipiente del noble. Si Jesús está presente y si su hijo seguía vivo, Jesús entonces podía hacer el milagro. De lo contrario, si no estaba presente o estaba muerto, ya todo estaba perdido. Esta es la fe incipiente del noble. ¿Confiaba en Jesús? Sí. Pero lo conocía como ¿quién? Como alguien que sanaba, pero no como alguien que podía resucitar. Esto es muy parecido a lo que le sucedió a Marta, a María en relación a Lázaro. Vámonos al capítulo 11 de este mismo evangelio. Note, capítulo 11, versículo 21. Amén. ¿Lo tenemos allí? Perfecto. Versículo 21 del capítulo 11 de Juan, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: María dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque ella conocía que Jesús sanaba a enfermos. Porque ella conocía que Jesús tenía el poder para limpiar al leproso. Ella conocía al Jesús sanador. Leamos ahora ese mismo capítulo, pero el versículo 32. Versículo 32 dice de la siguiente manera: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Al igual que su hermana Marta, María pensó: si Jesús hubiese estado aquí, yo sé que mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque he visto el poder sanador de Jesús. Y sí, así es, sí, Jesús sana, ciertamente. Pero eso no era el todo de María, de Jesús. Eso no era el todo en cuanto a su poder. María y Marta y el noble tenían una fe incipiente, tenían algo de fe, pero esa fe se necesitaba que estuviera presente Jesús. Y si Él no estaba presente, todo estaba perdido. Leamos el capítulo 11 otra vez, versículos 39 y 40. Note lo que dice allí, 39 y 40 del capítulo 11. Dice la palabra: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué se necesita para confiar en que Dios puede hacer algo? Creer en Él y creer a su palabra. Recuerde, Marta, María y el noble, al cual invito a volver allá, capítulo 4, tenían una fe incipiente. Esto es lo que estamos viendo.
Aquí en la situación del problema, está el hijo, está el hijo enfermo, está la fe limitada del noble. ¿Por qué? Porque él solamente necesitaba que Jesús estuviese allí en su casa y que el muchacho no muriera. Pero no sabía, no conocía de Jesús el resucitador. Marta y María conocían a Jesús el sanador, pero no conocían a Jesús el que resucita muertos. Tercero, en cuanto a la situación del problema. En tercer lugar, la exhortación de Jesús. Versículo 48. Estamos en Juan 4, versículo 48. Dice la Escritura: entonces le dijo el Señor Jesús a él: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Amado hermana, hermano y amigo que nos está viendo, Jesús le llama la atención por tener ese tipo de fe, una fe que demandaba ver señales y prodigios. Para él no era suficiente escuchar a Jesús, no era suficiente las palabras. Pero es interesante que estas palabras no solamente fueron para él, seguramente fueron para muchos judíos que estaban escuchando a Jesús allí. Y por tal vez algunos de sus discípulos también, o muchos de los que le estaban siguiendo. Ahora bien, los términos señales y prodigio es un hebraísmo para sobresaltar lo que Jesús puede hacer y lo que el hombre esperaba. Señales y prodigios. Lo que el hombre esperaba. Él no creería, el noble no creería a menos que viera una señal. Es interesante que Jesús usa el plural, con el cual incluye a toda una clase de personas, la que esperan, por cierto, un despliegue de fuerza, de poder, un despliegue, un espectáculo curativo para creer. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se niega a darle ese espectáculo. Él no lo hace. Por eso que otra vez le repito: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Hablando en plural, porque no solamente era el noble, eran muchos de los que estaban allí. Jesús lo deja bien claro. Jesús lo deja bien claro. Y él deja bien claro que él no vino a ser un showcero. Él no vino a presentar show. Como por cierto, muy contrario a lo que muchos predicadores, entre comillas, hacen en la actualidad, donde todo es un show y donde se da un despliegue de publicaciones y un despliegue de tantas cosas en la escenografía, en el escenario, en la tarima donde supuestamente se va a predicar la palabra de Dios, pero se ora por sanidad, se ora por reprensión de demonios, se ora por muchas cosas y la palabra de Dios muy poco es predicada. Tal vez leen un pasaje y se ponen a hablar de muchas cosas. Ojo, yo creo que Dios sana en la actualidad. Yo creo en un Dios sanador. Yo creo, por cierto, que Dios resucita muertos. Pero eso está en su soberana voluntad. Así que yo dependo de Él. ¿Vamos bien, iglesia? Muy bien. Estamos hablando de la situación del problema, estudiando el tema la segunda señal en Caná. Entonces, la situación del problema 1, el hijo enfermo, la fe limitada del noble, la exhortación de Jesús. Pero vemos en cuarto lugar la petición reiterada o reiterativa, como usted la quiera colocar allí. La petición reiterada o reiterativa. Versículo 49 dice la palabra del Señor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Se da cuenta? Desciende, baja, Capernaum, antes que mi hijo muera. Él está interesado en que su hijo sea sanado. Eso es lo que está buscando él. El oficial insiste en su petición, pero ahora reconociendo que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo llama? Señor. Desciende antes que mi hijo muera. ¿Se da cuenta de lo importante de estas palabras? El noble, el oficial del rey Herodes Antipas, ahora se dirige al carpintero o al hijo del carpintero José y le llama Señor.
desciende antes de que mi hijo muera. Se manifiesta la impotencia de ese hombre poderoso, de ese hombre, del oficial del rey, porque la posición, las posesiones, la riqueza, la jerarquía, no me da poder para comprar los milagros del Señor. No me da poder para comprar la sanación de Dios en un ser querido, en un familiar. No me da el poder para comprar la vida de un ser querido que se me esté muriendo. No me da ese poder. Ese poder solamente es de Jesús. Y si Él quiere sanar, sanará. Y si Él quiere resucitar, resucitará. Pero todo está dentro de su voluntad. Se manifiesta la impotencia de este poderoso, de este oficial. Y ante la enfermedad y la muerte, solo Jesús puede solucionar el problema. Repito, solo Jesús puede solucionar el problema. Le creo. Creo que Él me puede sanar. Creo que Él puede sanar a un familiar. Yo debo creerlo. Y si no lo hace, Él es soberano. Pero no hablemos solamente de la situación del problema. En segundo lugar, los versículos 50 al 53 vamos a estudiar la solución al problema. Y aquí vemos un desenlace. En los versículos 50 al 53, primeramente, el poder de Jesús a distancia. Versículo 50. En esta segunda parte, la solución al problema, vemos el poder de Jesús a distancia. Versículo 50 del Juan capítulo 4 dice la palabra. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. El amor de Jesús no podía quedarse quieto, pero solamente bastaba una palabra, su palabra, para que realizara la señal de sanación a distancia a este hijo del noble. No necesitaba bajar a Capernaum, que quedaba alrededor de unos 25 kilómetros de Canaán. Su palabra era suficiente. Su palabra podía viajar esos 25 kilómetros más o menos. Su palabra era más que suficiente. Ahora note algo interesante, que Juan, el escritor, resalta muy bien. Y es que ya no es el oficial. ¿Cómo llama Juan a esta persona? Juan dice, el hombre creyó la palabra. ¿Te das cuenta, amado hermano, amada hermana y amigo que nos está viendo? Ya no le llama el escritor Juan, el amado, ya no le llama el oficial, porque era un oficial, era un noble, sí, pero ahora le llama el hombre. ¿Ve el cambio que hay aquí? Y es que él ha dado, ese hombre, ese noble, ha dado un paso en el crecimiento de su fe. Ya no necesita ver las señales y prodigios. Dice Juan que él se fue, creyó la palabra y se fue. Ahora bien, lo que nos enseña esto es que ante cualquier circunstancia, por más título que pueda tener alguien, por más poder que pueda tener alguien, por más autoridad política, social, religiosa que pueda tener un hombre o una mujer, él o ella es un hombre, es una criatura y que necesita del amor de Dios y necesita del favor de Dios, que solo Dios, solo Jesús puede dar. Este hombre ha dado un paso de fe en su crecimiento, así ha sido. Ahora no necesita la señal y prodigio, es sencillamente él cree. Para él es suficiente la palabra de Jesús. Se fue, él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Si Jesús le dijo, si el Señor le dice está vivo, es porque está vivo, entonces yo me voy. Eso fue lo que pensó él. Ahora bien, en la solución del problema no solamente vemos el poder de Jesús a distancia. Segundo lugar, la confirmación de la sanidad. Versículo 51. Dice la palabra del Señor en el 51. Cuando ya él descendía, es decir, el noble,
cuando ya él descendía, sus siervos salieron al encuentro, salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. ¿Qué le dijeron? Tu hijo vive. Gloria a Dios, solamente lo hace Jesús. Tu hijo vive. Esta es la confirmación de la sanidad. Ahora nos encontramos en otro escenario. Note esto, mientras el noble está en Caná, con Jesús, pidiendo la bendición, los siervos, los criados están cuidando a su hijo, cuidándole de que le baje la fiebre, cuidándole que se sienta mejor, cuidándole, vigilando su sueño durante toda la noche. Hay dos escenarios. Hay un drama con una situación, el noble y Jesús, pero hay un drama con la misma situación de los criados con los hijos del noble. Los criados pueden ver que el muchacho se recupera y está vivo. Ellos pueden constatar que el muchacho se ha venido recuperando y que está vivo. Al ver a su amo, ellos entonces le salieron al encuentro para darle la buena nueva. ¿Y qué le dijeron? Tu hijo vive. ¿No fueron las mismas palabras que Jesús le dijo al noble? Sí, las mismas palabras. Vete, tu hijo vive. Cuando él llega, ¿qué está recibiendo? Las mismas palabras de Jesús. Tu hijo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el poder del Señor. Esto lo hace Dios Todopoderoso. Estás pasando por enfermedad, solo Dios te puede sanar. Estás pasando por divorcio, Dios puede restaurar tu hogar. Estás pasando por muerte, Dios puede levantarte de allí. Que si es su voluntad que hacerlo, Él quiere hacerlo, pero por alguna razón, y parte de esa razón es el pecado de la humanidad, a veces el Señor no da lo que nosotros queremos. Pero hay que ir siempre a cobijarnos a la gracia y a la misericordia de Dios. Pero seguimos en la solución del problema. No solamente la confirmación de la sanidad. En tercer lugar, la ratificación de la hora de la sanidad. Repito, la ratificación de la hora de sanidad. Versículo 52 dice: entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. A la hora séptima. El hombre hace la pregunta para confirmar lo que había sucedido, lo que había pasado, y ciertamente tal como Jesús le dijo, sucedió. Exactamente la hora cuando Jesús le había dicho: vete, tu hijo vive. Cuando les dio esta palabra indicada, muy propia para él, fue exactamente la hora en que el muchacho fue sanado. Ahora, algunos dicen: bueno, ¿a qué hora fue eso? Ayer a las 7, pero ¿a qué hora es el asunto? Habían dos sistemas en cuanto al horario, el sistema judío y el sistema romano, ¿ok? Se cree que la hora séptima en que Jesús sanó haya sido realmente como a las 7 de la mañana. Algunos dicen no, que fue a la 1 de la tarde. La mayoría concuerda que fue a esa hora, la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús fue crucificado a la hora, ¿cuál? Novena. A la hora novena, perdón, a la hora, sí, a la hora sexta fue llevado al Calvario, toda esta cosa, pero a la hora novena, Él entrega su espíritu. Este es el Señor Jesús en esas horas particulares. Y en esta hora séptima, 1 de la tarde, donde el joven, el muchacho, es sanado. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero en cuarto lugar, hablando de la solución al problema, que ya dijimos el poder de Jesús a distancia, la confirmación de la sanidad, la rectificación de la hora, pero en cuarto lugar, el milagro de la sanidad espiritual, que es el más importante, el milagro de la sanidad espiritual. Versículo 53, dice la Escritura: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa.
casa. Y creyó él con toda su casa. Esa segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Note, el hombre ve la eficacia de la palabra de Jesús, de las palabras de nuestro Señor Jesús, y frente a todo este evento, no solamente cree él, sino toda su familia junto a él. Padres si estuvieran vivos, madre, hijos, demás parientes y hasta criados, porque los criados eran parte de la familia en el contexto judío. Aquí se dio la mayor de las sanidades, aquí se dio la sanidad espiritual, la salvación ni siquiera de un alma, sino de muchas almas en esa casa. ¿Cuál es la sanidad más importante? La sanidad espiritual. Pero yo quiero que se sane, yo no quiero que se muera. Está bien, es humano. Yo no quiero que se me muera un ser querido. Yo quiero que regrese a casa del hospital, que regrese a casa de la clínica. Yo quiero que que viva muchos años más. Pero si él o ella no ha venido a los pies de Cristo y él o ella va a morir porque así está destinado por el Señor, entonces yo quiero que sea sano espiritualmente y confiese a Cristo de tal manera que tenga vida y vida en abundancia. Yo no quiero que venga al infierno. Yo quiero que un día, cuando yo parta de este mundo, yo lo consiga allá arriba en el paraíso con mi Padre Celestial y con los demás seres queridos. Repito, quiero que vivan aquí en la tierra, quiero. Pero si ya está destinado a morir, quiero que vivan espiritualmente. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Entonces, aquí se ha dado la mayor de las sanidades. Note que en la primera señal, los discípulos fueron los que creyeron. Así dice el versículo 11, la parte B del capítulo 2. Parte B, versículo 11, dice la escritura. Aquí está. Fíjense. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí en la primera señal, la conversión del agua en vino, los discípulos creyeron en él. Pero en esta segunda señal, ¿quiénes fueron los que creyeron? Dígame usted, ¿quiénes fueron los que creyeron? Exactamente, en este lugar habían creído personas que no eran piadosas, personas que no eran creyentes de Jesús, personas que realmente no pertenecían al círculo de cristianos, sino que más bien pertenecían al círculo de la high, de la alcurnia, de los nobles del mundo. Aquí el propósito de vida eterna se cumple, de salvación de almas se está cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de esta señal? Que Dios puede sanar. Jesús puede sanar a distancia. No hay lugar donde su palabra no llegue. No hay situación, enfermedad o muerte, esa situación que Jesús no pueda reprender y dar salud, sanidad o dar vida a pesar de la muerte. Este es el propósito de la segunda señal. Jesús tiene poder para sanar a distancia. Amén. Amén. Amigo, si este estudio ha tocado tu corazón y has podido comprender bajo la guía, la unción del Espíritu Santo, lo que Jesús quiere hacer contigo, y has comprendido que necesitas dar el paso de fe, que es confesar que eres pecador, de manera que Él te sane, Él te salve. A eso me refiero, salvación. Si Él quiere sanarte de alguna enfermedad, oramos y se lo dejamos a Él. Pero si tú quieres la mayor de la sanidad, haz conmigo esta breve oración. Y es importante que aunque la vas a repetir, tiene que ser de corazón. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora, confieso que soy pecador. Oh Señor, así como salvaste
a ese hijo del noble y a él mismo y a toda la familia con la salvación, con la vida eterna, sálvame a mí. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor y te recibo como mi Salvador. Amén. Amigo, amiga, si usted hizo esta oración de fe, la palabra de Dios nos dice que usted, nos dice en la Escritura que hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Y usted tiene vida en abundancia. Le animo, busque una iglesia de sana doctrina, busque una iglesia donde se predique la palabra de verdad. En el inferior de su pantalla va a aparecer, seguro ha aparecido en este momento, el correo electrónico donde usted puede comunicarse con nosotros. Si en algo le podemos servir, si en algo le podemos asesorar, aconsejar, orar, escríbanos, que nosotros trataremos en la medida posible de responder a su escrito. Dios le bendiga rica y abundantemente. Estuvo con ustedes el pastor y maestro Every Marchand, y este fue su ministerio de la predicación, su ministerio de estudio, Momento Pastoral. Paz de Cristo.